Muy buenas tardes. Siguiendo con la telecapacitación del jueves científico, hoy día 12 de agosto del 2021, tenemos como ponente al doctor Daniel Anchante Llosa. Él es médico cirujano, egresado de la Universidad Ricardo Palma y médico intensivista. Actualmente es el coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos de Neurocirugía de nuestro instituto. El tema que va a tratar el doctor Daniel Anchante es adecuación nutricional en cuidados intensivos pediátricos. Le mencionamos también que deben realizar a todos los que están conectados el registro de asistencia mediante el link que aparece en la ventana del chat. Doctor Daniel Anchante, buenas tardes y bienvenido. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Saludo al doctor Mesa, agradecido por la presentación. Eh, el día de hoy, en los jueves, primero agradeciendo la invitación, vamos a hablar sobre lo que es la adecuación nutricional, ¿no? En el paciente crítico pediátrico. La nutrición es un aspecto fundamental en la recuperación de nuestros pacientes. Lamentablemente no lo tenemos, digamos, inherente a nosotros en nuestra prescripción diaria, no lo tenemos como algo eh, en la cual nos motiva a hacer alguna acción o nos motiva a que corramos hacia algún objetivo, como si, por ejemplo, otras cosas que sí pueda motivar a algunas otras acciones, ¿no? Por ejemplo, pensaba en los reportes que tenemos, ¿no? Aquí, imagino, en la sala estamos entre hay médicos, nutricionistas, enfermeros, residentes, alumnos, asistentes, bueno, de todo, y haciendo un ejercicio, ¿no? En general, pensando un poco en los reportes, por ejemplo, que es algo tan del día a día, ¿no? Tan constante, ¿no? Por ejemplo, nos reportan a un paciente. Y si nos reportan de que hemos iniciado un antibiótico o hemos suspendido un antibiótico, inmediatamente la persona que recibe el reporte va a preguntar qué pasó, va a preguntar por qué le suspendiste, o si ya tocaba, o si de repente ya o era el momento, o si reportan de repente, mira, le he tenido que poner en la UCI, ¿no? Adrenalina, o le he subido, le he bajado, le he agregado otra droga vasoactiva, bueno, y hay una discusión, qué pasó, por qué, nos preocupa, ¿no? Pero cuando reportamos, lo dejan en NPO, no nos cuestionamos nada. O sea, no nos motiva a algo más, ¿no? O sea, sí nos preocupamos de repente por el hipnotrópico, por si es que está con antibióticos, o si tiene una sedación, o si está con abstinencia, ok, todo eso es válido, ¿no? Pero, y eso se ve, y si uno lo analiza en un reporte diario común de hospitalización, de emergencia, de UCI, el NPO o la vía enteral o la nutrición no es algo que se discuta en un inicio en el paciente agudo, a eso voy, ¿no? Ahí probablemente hay otras discusiones. Vamos a ver qué es lo que ocurre entonces, un poco haciendo esta introducción con ese tipo de pacientes. Bien, pero ¿qué es o en qué consiste el soporte nutricional, ¿no? Son preguntas que primero tenemos que responder antes de empezar a hablar sobre ello. Primero tenemos que tener en cuenta por qué es necesario, por qué hablamos de este tema, por qué vamos a hacer una prescripción, por qué nos debería interesar. ¿A quiénes? ¿A quiénes les vamos a dar este soporte? ¿A qué tipo de pacientes? ¿A todos los niños críticos? ¿A todos los que ingresan a UCI? Algunos sí, algunos no. ¿De qué depende? ¿Cómo? ¿Cómo se lo vamos a administrar? ¿De qué manera? ¿En qué vamos a utilizar para ello, no? ¿Y cuándo? ¿En qué momento? Estas 4 preguntas son el resumen de la presentación. Vamos a hablar de cada una de ellas y al final tener una idea global de cuál es la importancia de este soporte. Ahora, de estas 4 preguntas, la más importante
que es una de las principales barreras, es el por qué. Porque si no estamos conscientes y no nos creemos la importancia de esto, las demás no van a, digamos, a suceder en cadena. Si no nos mentalizamos en el por qué, probablemente las demás queden un poco en el aire, ¿no? Bien. ¿Qué es el soporte nutricional? Pues todo un grupo de intervenciones. Consiste en evaluación, diagnóstico, prescripción, preparación, la distribución, administración y monitoreo de la terapia nutricional. Como vemos, esto es un problema o es un soporte o es una intervención que implica múltiples disciplinas y múltiples profesionales. Para la distribución, para la administración, para la preparación, no solamente estamos la parte médica, que en este caso al día de hoy estoy un poco representando, sino también es la parte de enfermería, la parte de farmacia, los nutricionistas, terapia también física, terapia de rehabilitación, muchísimas personas implicadas en todo lo que es el soporte nutricional. Puede ser nutrición enteral o parenteral, y el objetivo, en palabras bastante sencillas, es que se puedan alcanzar las necesidades parciales o totales, ¿no?, del requerimiento calórico del paciente. ¿Ok? Bien. Entonces empecemos a responder algunas de las preguntas que hemos planteado al inicio, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Y esto, como les dije hace un momento, es lo más fundamental, ¿no? El paciente crítico pediátrico presenta una situación de alto riesgo nutricional. Eso es el primer concepto. El paciente que tiene una enfermedad que motiva un ingreso a cuidados intensivos tiene un alto riesgo nutricional. El riesgo nutricional secundario, que va a ser a la respuesta adaptativa al estrés, es, independientemente del diagnóstico de ingreso, el estrés que genera esta enfermedad que motiva el ingreso a UCI corresponde a una situación proinflamatoria, ¿no? Y además de catabolismo, que son secundarios a la injuria, y esto predispone un riesgo nutricional. Y ojo, tanto la desnutrición como la obesidad conllevan a un aumento en la morbilidad y en la mortalidad de nuestros pacientes críticos pediátricos. Entonces, el soporte nutricional en el paciente críticamente enfermo tiene como objetivo no solamente mantener un adecuado estado nutricional, sino también tiene como objetivo obtener una respuesta frente a esta injuria, tanto metabólica como inflamatoria, de la enfermedad. Entonces, no es solamente el tema de que, ok, ya alcancé las calorías que quiero y todo bien, no, sino que también ese objetivo que uno alcanza, esa motivación que uno tiene para luchar para llegar a ese objetivo, es también una respuesta a la enfermedad y va a ser sumatoria con las demás intervenciones que hacemos para recuperar a ese niño y que pueda ser reinsertado en su hogar. Entonces, es sumamente importante tener en cuenta la terapia nutricional desde el primer día, desde la hora cero. Entonces, ¿cuál es esta respuesta al estrés, no? De acá, la fisiopatología de la desnutrición o aguda o nutrición en el paciente crítico es sumamente compleja y es bastante amplia. Vamos a hacer un resumen para avanzar también con las demás preguntas. En la fase aguda, lo que ocurre básicamente es hay un incremento de las citoquinas inflamatorias. Hay una elevación de los ejes hormonales, ACTH, TSH, hormona de crecimiento. Y hay un aumento del cortisol, ¿no? Todo esto ocurre independientemente del diagnóstico. Ahora, hay diagnósticos que motivan el ingreso a UCI que son mayores o tienen más riesgo de inflamación que otros, ¿no? Por ejemplo, los grandes quemados, ¿no?, que tienen una respuesta inflamatoria severa, ¿no? Pero independientemente del diagnóstico, todos en mayor o menor grado tienen este tipo de comportamiento. Este aumento de cortisol lo que hace, todos estos problemas que estamos comentando, lo que hace es movilizar los depósitos proteicos musculares y aumenta la lipólisis y la gluconeogénesis. Y hay que tener en cuenta que un gran porcentaje de estos niños en fase aguda tienen una resistencia a la insulina. Y esto va a hacer de que la glicemia se eleve. Entonces, es por eso de que cuando tenemos un paciente con glicemias elevadas,
decimos, ah, está por estrés, ya claro, pero esta es la explicación, digamos, patológica de por qué sucede eso. Y eso, o sea, esa glucosa elevada que uno le dice por estrés, ok, de acuerdo, pero no queda ahí, sino significa de que ya se está movilizando todo lo que estamos comentando, significa de que ya está en este estado, que hay un estado proinflamatorio y que se necesita una respuesta de tipo nutricional sumada a las demás que hacemos para evitar que esto se desencadene en mayor gravedad. Luego viene una fase estable, que empieza a haber una reducción progresiva de la parte inflamatoria, ya los ejes hormonales se suprimen, y esto puede durar días o semanas, y en la fase, digamos, de recuperación, ya el niño no requiere un soporte vital, los niveles de hormonas se normalizan, y aquí es donde estamos listos para hacer lo que se llama el catch-up, ¿no? Que es básicamente la recuperación nutricional, que no es tema de ahora porque es posterior a las fases iniciales, al paciente agudo, pero es importante tener en cuenta que esa es ya la fase en la cual uno empieza a calcular estos requerimientos. Bien, entonces, ¿qué ocurre con un paciente malnutrido y que además, o sea, cómo influye la malnutrición en un paciente crítico pediátrico? No estamos todavía en el por qué nos interesa este soporte nutricional, ¿no? Hay un estudio bien interesante que lo pongo ahí, lo ven ustedes en la pantalla para que vean la bibliografía, lo revisen con calma, que habla sobre una relación entre el índice de masa corporal asociado a la mortalidad, morbilidad en los pacientes ventilados, por ejemplo, en UCI, ¿no? Entonces, ¿qué cosa encontraron? La desnutrición es un factor independiente de la mortalidad en el paciente pediátrico. Este estudio fue en 16 países, 1.622, ¿no? O sea, un grupo importante, que requirieron ventilación mecánica durante al menos 48 horas, mostró una prevalencia de desnutrición del 17.9%. Quiere decir eso que de los pacientes que requirieron ventilación por más de 2 días, de ellos, 18% tenían un grado de desnutrición. Entonces nosotros empezamos a pensar y decimos, ok, entonces aquellos pacientes que en una evaluación inicial tienen desnutrición, sabemos de que podrían, independientemente del diagnóstico, quizás quedar en ventilador por más de 2 días. Y es un dato no menor, es sumamente importante, es un tema de recursos, un tema de recursos humanos, recursos técnicos, etc., ¿no? La mortalidad de esos pacientes también, por ejemplo, ya ajustado a la severidad, ¿no? Fue 53% más a los 60 días, a los 2 meses. Y en la obesidad, por ejemplo, ¿no? Que encontraron una prevalencia en todos estos casos de 13.4% y se relacionó a mayor tasa de infecciones y mayor número de días hospitalizados. Y esto lo vemos en la práctica, ¿no? En cuidados intensivos, quizás nosotros en cuanto a los niños o adolescentes no vemos con tanta frecuencia pacientes obesos. Sin embargo, en los últimos años cada vez aumenta más este número, y sí nos damos cuenta en la práctica de que se relaciona con los días de hospitalización, los días de ventilación, los problemas que tenemos para hacer prescripciones en estos tipos de pacientes, y todo ello conlleva a un mayor estancia hospitalaria global, ¿no? Y eso se asocia a mayor infección, riesgo de infecciones y a mayor mortalidad también. Entonces, hay una relación directa y no solamente tiene que ver con el diagnóstico de ingresos, sino es independiente. Entonces, el por qué ya se empieza a responder, ¿no? ¿Por qué es importante este soporte y que todo el equipo esté concientizado de que esto es de vital relevancia? Entonces, ¿a quiénes? ¿A quiénes? La primera respuesta fácil sería, pues vamos a darle a todos. Ok, sí, o sea, una respuesta sencilla sería sí, démosle pues a todos, pero vamos a ver algunas particularidades. Primero que todo paciente crítico pediátrico debe tener una evaluación, ¿no?, nutricional basal, independientemente del motivo de ingreso. Ya hemos visto en la primera pregunta en la cual el factor es independiente y que por sí solo motiva aumento y riesgo de muerte y mortalidad. Entonces, independientemente del diagnóstico, hay que hacer una evaluación adecuada. Ahora, las evaluaciones nutricionales, ahí, digamos, ahí pueden ser muy sencillas, desde el peso y talla, a más complejas hasta hacer, pues, digamos, otro tipo de intervenciones. No a todos le vamos a hacer, digamos, las intervenciones completas. Eso sí va a depender
de repente del diagnóstico inicial y de lo que estemos buscando. Pero en general, o sea, la primera evaluación, como ocurre ya en el instituto, tiene que tener una evaluación nutricional adecuada, ¿no? Y yo lo extendería, bueno, estamos hablando de UCI, pero se extiende también a hospitalización, ¿no? Que deberíamos tener un basal nutricional en todo paciente que ingresa, ¿no? Pero ¿quiénes son los de mayor riesgo? O sea, ¿a quiénes no solamente me voy a conformar con hacerles una evaluación, digamos, basal, sino además le voy a hacer algo o otro tipo de intervención o podría hacerle un seguimiento mucho más estricto? Esto en función de los recursos que tenemos, que sabemos que son limitados tanto en recursos técnicos como en recursos humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los pacientes de mayor riesgo, ¿no? Son todos los pacientes que ya tienen algún problema de malnutrición previo, ¿no? Desnutrición, sobrepeso u obesidad, a ellos hay que seguirlos con un poco mayor detalle. Todo un niño menor de 2 años, eso también es sumamente importante. Los que tienen enfermedades crónicas, también hay que son de mayor riesgo de que hayan problemas asociados a nutrición. Aquellos pacientes que han estado hospitalizados y que luego ingresan a UCI y que uno ve en la evaluación que tiene una pérdida de peso previa de más del 5%, también es sumamente importante y son de riesgo. Paciente que sabes por el diagnóstico que tiene y por lo que va a pasar, que va a requerir un ayuno por más de 48 horas, también hay que hacerle una evaluación distinta. Pacientes que uno sabe que va a requerir ventilación por más de una semana, también es un factor de riesgo. Y los pacientes oncológicos, ¿no? Que son sumamente de riesgo. Aquí podría agregar, por ejemplo, los pacientes gran quemados, que también entran perfectamente en los pacientes de alto riesgo nutricional, ¿no? ¿Cómo hacemos la evaluación? Básicamente hay dos partes, la antropometría simple, o digamos que es la parte clínica, peso, talla, circunferencia braquial, pliegues cutáneos, aquí podemos agregar circunferencia cefálica de acuerdo a la edad, ¿no? Y en laboratorio, pues tenemos una serie de elementos, ¿no? Podemos medir glucosa, lípidos, albúmina, prealbúmina, transferrina, electrolitos, balance nitrogenado, PCR, ferritina, linfocitos. En general, hay otros incluso elementos que se pueden, como por ejemplo proteínas ligadas a retinol, etc., ¿no? Entonces, que se pueden utilizar para hacer unas intervenciones y evaluar con mayor precisión el estado nutricional y también la respuesta a la intervención que hagamos en cuanto a la alimentación. Y bueno, tenemos otros métodos que son la bioimpedancia o la calorimetría indirecta, que si bien es cierto, por ejemplo, en el caso de la calorimetría indirecta es el gol estándar, ¿no? Para evaluar el requerimiento calórico, no es una práctica habitual, ¿no? Salvo en estudios, digamos, de investigación, pero en un hospital o en el instituto el día a día no lo hacemos. Hacemos más bien lo de la antropometría y también hacemos la parte de laboratorio de acuerdo a lo que corresponda. ¿Cómo? Bien, ya hemos respondido un poco por qué, hemos visto la importancia de ello, hemos respondido a quiénes y quiénes son los grupos que tienen mayor riesgo, ¿correcto? Ahora vamos a ver cómo vamos a administrar, cómo vamos a hacer que esto sea real, ¿no? Primero, hay 4 grandes pasos y en esto va a ir dando vuelta constantemente las evaluaciones que deberían ser diarias, de acuerdo también a la respuesta. El primer paso que uno tiene que tener en cuenta es que tienes que determinar cuáles son los requerimientos calóricos, ¿no? El gasto energético, cuál es lo que va a requerir. Y esto es algo que deberíamos tenerlo en cada paciente que ingresa a las unidades de cuidados intensivos. Este paciente tiene 4 años y su requerimiento calórico es este. O sea, ya lo sabemos. O sea, de inicio, eso es algo que tenemos que tener el día a día, tenerlo en algún lugar ya monitorizado, escrito en un papel, en la historia. Eso es algo que deberíamos tenerlo constantemente a la mano y compartirlo siempre para tenerlo en cuenta. Una vez que uno determina cuál es el requerimiento de este paciente, que es individual, vamos a ver más adelante por qué, uno tiene que determinar la vía de administración, ¿no? Ya, ok, esto necesito de calorías y ahora cómo se lo voy a dar. Voy a utilizar la vía oral directa, voy a usar la vía enteral, voy a usar la vía parenteral, ¿cuál es la que voy a utilizar? Una vez que uno elija qué vía vas a utilizar, vas a determinar qué nutrientes vas a aportar. No se van a aportar, de repente los mismos nutrientes sí van a ser, pero las características de los nutrientes no son los mismos
por vía enteral que por vía parenteral, por ejemplo, ¿no? Son otro tipo de características. Otro tipo de procesamiento, a eso me refiero, ¿no? Entonces, pero hay que determinar qué es lo que vamos a hacer. Y lo último, que no por eso menos importante, es que monitoricemos. O sea, ya elegimos las calorías, elegimos la vía, elegimos los nutrientes, y luego ¿qué? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué va a pasar después? Tenemos que monitorizar, ¿no? Tenemos que monitorizar y ver cuál es lo que estamos consiguiendo con nuestra intervención. Entonces, en cuanto a los requerimientos que hemos energéticos, hay que tener en cuenta que son variables y eso van de acuerdo a la edad, ¿ok? Son distintos y también de acuerdo a la condición clínica. Las variables importantes y comunes en UCI, por ejemplo, son la sedación y la ventilación mecánica. ¿Por qué lo pongo como un ítem importante? Porque ambos van a reducir las pérdidas insensibles, que también es importante a la hora de hacer el cálculo de volumen o el cálculo del gasto, ¿no? Que a veces es variable y en general hay trabajos que todavía están pendientes de cuál es realmente el impacto en cuánto es la disminución, porque hay fórmulas ya conocidas, pero realmente a veces en la práctica no es tan así. Ahora, el gasto energético no es lo mismo que el gasto energético en reposo y tampoco es lo mismo que el gasto energético basal. El gasto energético, digamos, común, total, es el que es el gasto energético basal, más la termorregulación, más la actividad física. Digamos, esto son condiciones normales. El gasto energético basal es el gasto energético en reposo más el 10%. Y esto es sumamente importante porque es la energía que se consume para procesos vitales. Entonces, hemos hablado hace un momento de los primeros pasos de que tener el objetivo calórico. Ok, nuestro objetivo calórico tiene que estar en función a cuánto es su gasto energético basal, porque nosotros tenemos que al menos alcanzar o acercarnos a ese gasto para asegurar los procesos vitales, que ya de por sí están todos alterados porque es un paciente crítico. Es por eso que es la importancia de obtener este valor y de monitorizarlo, este valor. Nos preocupamos por la parte hemodinámica, ¿no? Cuando iniciamos una DORA, una dopamina, una adrenalina, a ver cómo va la presión, cómo va la frecuencia cardíaca, está orinando. Nos preocupamos por el antibiótico, ¿no? Dejó de hacer fiebre, el PCR bajó, el PCR bajó, el hemocultivo está en curso, pero cuando damos nutrición, nos preocupamos por saber si lo que estamos dando está alcanzando las calorías que queremos, alcanzó o no alcanzó, no nos preguntamos muchas veces eso, ¿no? Entonces, un poco es la reflexión que también es parte de la presentación. Ahora bien, estas son las fórmulas, por ejemplo, para hacer un cálculo rápido, ¿no? Las fórmulas de Schofield, que son bastante conocidas, que tienen que ver con el gasto calórico, la tasa metabólica basal, perdón, y por edades, ¿no? Y acá hay una propuesta, por ejemplo, de un objetivo proteico que básicamente coincide con la gran mayoría de guías que se han revisado por edades y el aporte de proteínas de acuerdo a lo ideal, ¿no? A lo ideal que debería ser. Ahora, lo que, por ejemplo, te dicen es que para empezar en un paciente agudo deberías empezar. Algunas guías dicen 1, otros dicen 1.5 por kilo de peso, pero ese es el promedio inicial. Entonces, la vía de alimentación. La vía de alimentación, ¿no? Que es parte del cómo, si tú tienes un tracto intestinal funcionante, lo ideal es la vía enteral, ¿correcto? Ahora, sonda nasogástrica versus sonda transpilórica. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál se usa más? Ya. Lo que hemos revisado, primero la primera idea es que no hay ninguna evidencia que te sugiera que debes iniciar con transpilórica porque es mejor que la nasogástrica. No, no, eso no hay alguna evidencia clara entre una versus otra. De hecho, por un tema de factibilidad y de funcionabilidad es mucho más usada y mucho más práctica la sonda nasogástrica. Y la transpilórica o se reserva en varias de las guías consultadas a los pacientes que tienen condiciones muy especiales, como por ejemplo que no toleran la nutrición en bolos, ¿no? Porque están en parte gástrica, que tienen un problema de enfermedad de reflujo gastroesofágico severo o que tienen riesgo de aspiración. En ese tipo de pacientes,
lo ideal es colocar una sonda transpilórica, ¿no? En los demás, en general, la recomendación te dice, puedes colocar una sonda nasogástrica, colócale e inicia. La nutrición enteral debe iniciarse lo más temprano posible e idealmente entre los 24 y 48 horas de ingreso a la UCI. Esto lo vamos a ver en un momento con mayor detalle, ¿no? Ahora, y no se recomienda la medición rutinaria de residuo gástrico durante la alimentación enteral. A ver, vamos a hablar un poco sobre el famoso residuo gástrico, ¿no? Que es tan utilizado, tan de uso cotidiano, ¿no? En piso, en UCI, ¿no? Vamos a ver sobre eso un poco. Esta es una propuesta de inicio de progresión de la infusión, ¿no? Por el peso y que al menos, y la progresión. ¿Y por qué pongo la tabla? Porque usualmente nosotros iniciamos, ¿no? Las mismas dosis, ¿no? En las UCIs usualmente usamos 5, ¿no? 10 ml, ¿no? Que son las que usamos, pero acá interesante es la progresión. ¿Cada cuánto es la progresión? ¿Cada cambio de turno? ¿Cada 24 horas? No, es entre cada 4 a 8 horas. Y un poco pensar y cuestionarnos si nosotros estamos haciendo eso, ¿no? Y si lo hacemos bien, y si no, pues hay que tratar de adecuarnos a esa progresión y a esa velocidad. ¿Por qué? Porque todo esto tiene un objetivo, ¿no? Que es alcanzar estas calorías que hemos mencionado hace un momento. ¿Cuáles son las barreras para la adecuación del soporte nutricional? Y esto es una parte fundamental de la presentación. O sea, ¿cuáles son estas barreras? ¿Qué pasa? ¿Por qué no estamos, primero, teniendo el chip de la importancia de la nutrición? Y segundo, ¿por qué tenemos tanta facilidad para dejar en NPO a nuestros pacientes, ¿no? Este, hay un, el principal problema es que no pensamos en la importancia del soporte nutricional. Esto, de lejos, es la principal barrera que existe entre el profesional de salud que prescribe o que monitoriza hacia el paciente, ¿no? La principal barrera es que no estamos pensando en la importancia de lo que implica la nutrición. Y luego tenemos otras, ¿no? Que tienen que ver con los desórdenes gastrointestinales, tiene que ver con la valoración adecuada, o no sirve o no sirve de residuo gástrico. Esto, ¿no? Sobre todo en nuestro instituto, que es un instituto clínico quirúrgico, la suspensión por procedimientos, ¿no? Y eso también, si estamos en la sala con nuestros colegas, los cirujanos de cualquier especialidad, un llamado a ellos en el sentido de que eh, a veces las programaciones cambian y puede pasar por X motivos y se entiende completamente, pero hay que tener en cuenta que el niño sigue en NPO. O sea, a veces no lo suspenden para más tarde o al día siguiente, y esto de recolocar, suspender, recolocar, porque la programación no está del todo clara, puede por muchos motivos, también es sumamente perjudicial para los niños. Entonces, eso tenerlo muy en cuenta a la hora de programar un procedimiento, ¿no? Y otra cosa importante es la restricción de volumen, que también nos pasa en los niños muy críticos, ¿no? En las cuales tenemos un problema de volumen y lo primero que sacrificamos pues, es la nutrición, ¿no? Y lo hacemos en la práctica diaria, ¿no? Felizmente ya hoy en día en los niños críticos tenemos algunas herramientas para reemplazos de volumen de terapia de flujo continuas, por ejemplo, que nos ayudan un poco a dar volúmenes sin que esto implique que el paciente pueda aumentar de peso o llenarse de edemas. Ese es un estudio bien interesante, que también se los dejo abajo, sobre lo que son las barreras, ¿no? De la nutrición enteral. 223 unidades. ¿De qué trataba este estudio? Básicamente hicieron, bueno, vamos a ir a todas las unidades de UCI, 223. Vamos a hacer una encuesta de 25 preguntas. ¿A quiénes? No solamente médicos, a enfermeros, a residentes, a internos, a nutricionistas, a cirujanos, a terapistas, a todos personal, farmacia también, me estaba olvidando. Y les hicieron 25 preguntas para encontrar
cuáles eran las barreras, qué pasaba, por qué no estábamos llegando a la nutrición que queremos. Y se encontró en este estudio 4 grandes grupos o factores que hacen de que estas barreras se perpetúen. Un problema era en la entrega de nutrición enteral al paciente. O sea, había un problema directamente con la prescripción, con la decisión de que inicie la nutrición enteral. Otro grupo de problemas estaban relacionados a los recursos. También, también puede pasar, ¿no? No hay recursos o hay algunas cosas que puedan faltar. Otros estaban relacionados a la dieta, directamente a la dieta. Ya no era un problema de prescripción o de recursos, sino era un problema de dieta. Y otros estaban relacionados a la práctica clínica y la conducta que tenemos en el día a día de la parte asistencial, ¿no? Entonces vamos a ver el detalle. Y acá miren este que es sumamente interesante lo que se encontró aquí en este estudio. Veamos, acá en negrita están los 4 grandes grupos que hemos dicho hace un momento y vamos a ver, y al lado izquierdo ustedes ven el ranking, en cada grupo cuál es el primer lugar y cuál es el último lugar en frecuencia de lo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, en la primera parte, que es la parte de la nutrición enteral, de que la prescripción, y eso tiene que ver directamente con la decisión asistencial, ¿no? En el primer lugar están los pacientes que acaban de resucitar o que de repente no está estable hemodinámicamente, eso se entiende, es el primer lugar, por lo cual no inician, ¿no? Pero en el segundo lugar están, por ejemplo, los retrasos y las dificultades de obtener un acceso en pacientes que no toleran otro tipo de nutrición enteral. O sea, es como que voy a prescribir, no tolera la nutrición enteral por algún motivo y, bueno, entonces déjalo en NPO. O sea, de repente, oye, no hay que hacer otra cosa, vamos a poner pilórica. No, ¿sabes qué? No va a tolerar, vamos de NPT de una vez precoz, de una vez, iniciemos. Si tenemos NPT, ¿por qué no iniciamos de una vez? Si sabemos que no va a tolerar en unos días. Es el segundo lugar. Tercer lugar, también problemas de volumen. Cuando tenemos mucho problema de volumen, sacrificamos con mucha frecuencia la nutrición. Cuarto lugar, el retraso del propio médico asistente en el que no prescribe el inicio de la nutrición enteral. Entonces, de las 4 primeras, 3 tienen que ver directamente con intervenciones que nosotros podríamos hacer. En el grupo, por ejemplo, de los factores relacionados a la dieta, acá, por ejemplo, es que no hay, digamos, cobertura de dieta durante los fines de semana, feriados, ¿no? O algunas festividades, en la cual ese día, pues, no hay, porque es domingo o porque es feriado, entonces no se puede iniciar, ¿no? Hay que esperar al día siguiente. Y si son 2 feriados seguidos, al tercer día, ¿no? Es el primer lugar de factor de retraso, relacionado a la dieta, ¿no? En cuanto a los relacionados a los recursos, ¿no? Aquí tiene que ver con que en ese lugar o en ese centro o en esa UCI habían problemas para obtener estos preparados que son, no habían los preparados, digamos, estandarizados que ya vienen sellados, listos para usar, que es lo ideal, ¿no? Sino que habían problemas para la preparación porque no había personal, porque no había recursos suficientes para preparar la fórmula y poder administrarle a los niños. Y en las prácticas clínicas o las conductas que tenemos en general en los centros, en los hospitales, la primera era por procedimientos o por visitas en el departamento. A veces esto a qué se relacionaba, y eso está en el estudio, lo pueden ver también a detalle, en la cual, como había un retraso en que el cirujano en ese momento visite al paciente, también había un retraso en la indicación de que inicie o no la vía enteral porque había una comunicación todavía por mejorar, ¿no? Entonces en otras palabras, se esperaba que la visita para el inicio. Y eso es válido porque evidentemente hay un tema de comunicación, pero a veces cuando la visita se retrasaba también el inicio de la vía enteral, ¿no? Y también la suspensión por procedimientos como terapias físicas, eso también lo hemos visto a veces, nos suspendemos, no, van a hacer la terapia respiratoria, entonces mejor quítale la vía enteral mientras tanto, ¿no? Entonces eso también es el segundo lugar, por ejemplo. Entonces vean qué interesante todas las cosas que hacemos, y esto, si hacemos un par con nosotros, nos pasa también igual, de estos factores que son las barreras por las cuales no llegamos al objetivo que queremos. Ahora,
¿Qué hacemos con el residuo gástrico? El famoso residuo gástrico. Primero, no hay evidencia suficiente para que el residuo gástrico sea un marcador de vaciamiento gástrico. ¿Qué quiere decir eso? No porque tengas más residuo significa directamente que tu vaciamiento está lento. O sea, no podemos afirmar eso solamente con el volumen del residuo gástrico. Ojo que un incremento del residuo gástrico puede darse hasta en la mitad de los pacientes que ingresan a UCI, y no necesariamente por un problema propio del tracto intestinal. Es un error asumir que el volumen administrado tenga relación directa con el volumen de residuo gástrico, porque el residuo gástrico no solamente lo compone en algunos casos el volumen que uno administra, sino también lo compone los propios fluidos internos. Entonces, no es un error asumir de que lo que está saliendo es exactamente lo mismo que hemos administrado. A veces está mezclado o hay otros fluidos más del paciente y que no necesariamente tienen que ver directamente con el volumen que uno administra, ¿no? Y considerar múltiples factores. O sea, cuando uno ve y hace la observación de que ese residuo gástrico está elevado, el 99 punto periódico puro 9 de prescripciones es déjalo en NPO. Y la conducta ideal es, ok, observé que el residuo gástrico está elevado, ¿qué pasa? ¿Es la posición del paciente? ¿Es la posición de la sonda? ¿Hay un problema con la inserción? ¿Hay un problema en la localización? ¿Hay un problema en el diámetro? ¿La técnica en la cual lo he aspirado es la correcta? ¿El tipo de administración que le estoy dando de fórmula es polo o es continua? Una vez que nos cuestionemos todo esto, podríamos, digamos, iniciar una valoración de este volumen de residuo gástrico. Pero hacer una reactividad a que aumente el residuo o dejar en NPO sin hacer este análisis va a ser perjudicial también para los pacientes. Ahora, una pregunta importantísima. ¿Existe un target de residuo gástrico para suspender la nutrición enteral en pediátricos? ¿Existe un volumen? No, mira, a partir de ese volumen ya no le des. A partir de esto, no. Existe un target, vamos a ver qué nos dice la evidencia. Vean este cuadro. Múltiples estudios desde 2014 en adelante, e incluso lo he cortado porque hay estudios desde el 2002. Y vean la columna del lado derecho de la pantalla, en la cual vemos todos los factores por los cuales, digamos, el volumen o la cantidad de residuo gástrico que estos estudios, utilizaron para suspender. Algunos utilizan, por ejemplo, acá en pretérminos, 2 por kilo. Otros utilizan 3 por kilo entre las 4 horas. Otros utilizan la mitad de la dosis después de las 2 horas. Otros utilizan 2/3 de la última alimentación en lo que es intermitente en bolo. Otros utilizan mayor de 100 después de 4 horas. Otros utilizan mayor de 3 o 150, ¿no? En un periodo de entre 24 horas. O sea, existe un target, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y más. Entonces, ¿existe un target? La respuesta es no, no, aún no existe un target ideal para uno poder utilizar solamente ese volumen para la suspensión de una fórmula si no es asociada a otros factores. Eso es una brecha de investigación pendiente. Y de hecho uno puede utilizar de manera arbitraria cualquiera de estas propuestas de suspensión y luego hacer un estudio con en esa base para poder evaluar si es que realmente hay una respuesta o no. Finalmente, ¿cuándo? ¿Cuándo le vamos a iniciar? Lo que dicen las guías siempre son inicialmente, o sea, idealmente, perdón, entre las 24 y 48 horas de ingreso, ¿no? Ahora, otra cosa que siempre mencionan es que iniciar una vez logrado la estabilización del paciente. Ojo que no dice cuando el paciente no tenga drogas vasoactivas, cuando el paciente no esté sedado, cuando el paciente no esté ventilado, solamente habla de estabilización. Hay inicio de nutrición enteral incluso en pacientes con ECMO. O sea, en general la estabilización es un tema hemodinámico y que es independientemente de las drogas que uno esté utilizando en ese momento y valorar el estado clínico
en ese momento, ¿no? En pacientes desnutridos, ¿no? Tener en cuenta la correlación, en estos pacientes, por ejemplo, hay que tener en cuenta la correlación de los disturbios con los que ya vienen muchos de ellos hidroelectrolíticos y tener en muy cuidado con el síndrome de realimentación. Entonces, en los desnutridos, el cuándo hay que tenerlo muy en cuenta estos dos puntos, ¿no? Los problemas electrolíticos que ya de por sí vienen y el síndrome de realimentación. Ahora, se recomienda intentar al menos, mantener un aporte trófico que es 25% del gasto basal, al menos antes que se cumplan los 2 días de ingreso. Entonces, eso es importante. Ahora, ¿cuál es el porcentaje de cumplimiento de nuestros pacientes? O sea, ¿cuántos de todos los niños que ingresan a las UCIs, cuántos de ellos han logrado a las 48 horas el 25% de ese gasto basal? No sabemos porque están pendientes esos estudios. Se recomienda alcanzar, por ejemplo, los 2/3 del objetivo energético basado en la fórmula de Schofield antes de la primera semana de admisión. Ese es otro objetivo, por ejemplo, que tenemos en cuenta. Entonces, este es lo que responde al cuándo. Mientras más precoz es mejor, teniendo en cuenta unas particularidades y teniendo en cuenta nuestro objetivo, que es llegar a un target calórico. Algunos mitos o verdades. ¿Qué hacemos con los vómitos? Bueno, hay que evaluarlos, ¿no? Evaluar otras causas. Hay un síndrome de abstinencia, es un problema neurológico, son vómitos continuos, son vómitos explosivos. Eso va a determinar que suspendamos la nutrición o dejarla en NPO, va a depender del análisis que hagamos con relación a esto. La diarrea, de la misma manera, ¿no? Análisis, ¿no? Definir volumen de diarrea, las características de la misma, es osmótica, es infecciosa, también va a depender, porque si es una diarrea infecciosa, ¿va a depender que suspendamos la leche o la nutrición? No, no hay ningún sentido para hacerlo. Entonces, ¿para qué? Deposiciones. Las deposiciones sí son bastante útiles para evaluar el funcionamiento del tracto intestinal, ¿no? Si un paciente tiene deposiciones continuas o de características normales, te está indicando de que ese tracto está con una funcionabilidad adecuada. La distensión abdominal, que también es bien frecuente, ¿no? Está distendido, ¿no? NPO, 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 ¿no? Bueno, distensión abdominal. Es una medida subjetiva, ¿no? Cuando uno observa distensión abdominal, tu siguiente intervención debe ser medirlo. Y debe ser medido continuamente para ver cuál es la evolución de esta distensión, ¿no? Esa es una práctica que nos debemos acostumbrar, ¿no? Si lo hemos distendido, bueno, hagamos el centímetro y midamos y luego sigamos midiendo. Los ruidos hidraéreos, ¿no? Ponemos el estetoscopio y vemos no tiene ruidos, ya, NPO. Bueno, eso también habría que ver, no hay una evidencia que se relacione con la tolerancia, o sea, directa, ¿no? Es objetivo el no escuchar los ruidos, pero a menudo también hay que tener en cuenta que son mal evaluados. Entonces, también por sí solo no debería ser un factor para suspender o disminuir la nutrición enteral. Y el lactato, que también es bastante utilizado para tomar decisiones, sí es útil y tiene una utilidad asociado a otros factores. Porque hay que recordar que el tejido esplácnico es muy lábil, es muy frágil en estados de hipoperfusión. Entonces, el lactato sí te da una valoración importante de que esté o no perfundido esas zonas. En general, como hemos visto a lo largo de la presentación, no es solamente el uso de un solo factor o variable para tomar decisiones, sino es una serie de intervenciones y de análisis que tenemos que hacer antes de suspender o antes de progresar también la nutrición enteral, ¿no? Bien, como conclusiones, el soporte nutricional es fundamental, creo que lo hemos repetido a lo largo de toda la presentación, durante toda la estadía en UCI y continuidad en hospitalización. La entrega óptima de nutrientes se relaciona directamente con mejores resultados clínicos. Eso está bastante estudiado, está bastante escrito y está muy bien fundamentado. El manejo debe ser multidisciplinario. Todos, absolutamente, la parte clínica, la parte quirúrgica, farmacia, enfermería, nutrición,
todos debemos tener en cuenta la importancia de la misma para poder em, llevar a cabo este soporte de la mejor manera posible en nuestros pacientes, ¿no? La nutrición enteral es la vía de elección en el paciente críticamente enfermo con un tracto intestinal funcionante. La terapia siempre debe ser individualizada. Cada tipo de paciente tiene su propio requerimiento calórico de acuerdo al peso, ¿no? Y existe pues finalmente una gran brecha, ¿no?, de investigación en el campo nutricional, ¿no? En el campo del paciente, yo diría nutricional crítico pediátrico, ¿no? Existe una gran brecha, no tenemos un target en general de, por ejemplo, de residuo gástrico, no sabemos, por ejemplo, ¿no? En cuanto a, no lo he mencionado, pero ahorita lo podría rápidamente, sobre lo que es la inmunonutrición, el uso, por ejemplo, de la glutamina, ¿no? Que estaba a veces bastante utilizada en múltiples pacientes. Sirve para todos, realmente es útil, realmente hay estudios en niños pediátricos que te demuestren que el uso de esto va a cambiar en algo el pronóstico o el desarrollo de la enfermedad. Existe una brecha grande, ¿no? En este tipo de pacientes críticos en este aspecto. Bien, eso sería mi presentación. Muchas gracias a todos por la atención y quedo para algunas consultas que nos puedan hacer. Gracias. Muchas gracias, doctora Anchante. Tenemos una pregunta que dice cuáles son las barreras más comunes en la nutrición enteral. Bien, bueno, creo que lo hemos mencionado en la presentación, ¿no? Yo creo que aquí voy a aprovechar la pregunta para nuevamente mencionarles que la principal barrera está en nosotros, ¿no? La principal barrera de la indicación, de la prescripción nutricional, parte de nosotros, de la parte asistencial. Y que no tenemos la preocupación, no tenemos el estrés, no tenemos esa motivación como la tenemos por iniciar una droga vasoactiva, como tenemos para iniciar un antibiótico, como tenemos para iniciar una sedación. O sea, así como estamos tan motivados los que hacemos UCI, por ejemplo, para hacer todo ese tipo de intervenciones, también tenemos que estar preocupados por el tema de la nutrición. Yo diría que la principal barrera, junto con las que ya he mencionado a lo largo de toda la presentación, está en nosotros, ¿no? En el que no nos creemos el por qué, ¿no? Todavía no lo tenemos en el día a día. Esa creo que sería la principal de las barreras, ¿no? Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué herramienta es la más utilizada para estimar el peso del paciente y el aporte calórico normal? Lo que se hace en la antropometría basal, o sea, digamos, mejor dicho, simple, que es la medición del peso talla, y la fórmula de Schofield, que es la que hemos mencionado al inicio en el paciente crítico, es la que se debe utilizar o es la recomendada en la gran mayoría de guías, utilizar esta fórmula para obtener los requerimientos calóricos y con eso tener el objetivo que le vamos a utilizar. Pero aprovecho esta pregunta porque tampoco lo he mencionado, esto es bastante amplio y si algo quedó en el camino igual una próxima oportunidad podemos conversarlo. No he hablado nada de parenteral, por ejemplo, que ese es otro tema, pero por ejemplo, en los niños obesos, ¿no? Es una pregunta bien frecuente de cuántas calorías le vamos a dar. Bueno, ahí tiene que ser por el peso ideal, de acuerdo a la talla, ¿no? O sea, hemos tenido, por ejemplo, en la UCI niñas de 120 kilos, ¿no? No le vamos a dar, pues, calorías por 120, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, hay que tener en cuenta también en ese tipo de pacientes cuál es el peso ideal para ellos, ¿no? Y en base a eso utilizar la fórmula de Schofield para el paciente crítico. Y lo que último que quisiera decir en esta parte es que la talla. Tenemos también una todavía brecha, un gap ahí de la talla, ¿no? Los pacientes que ingresan a UCI, no tengo la cifra de a cuántos no tallamos, pero me tinca que es la mitad o más, ¿no? Que no tenemos talla. Y eso es algo que deberíamos tener al ingreso, ¿no? Para hacer los cálculos también, ¿no? Por ejemplo. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que dice, ¿se puede administrar nutrición parenteral parcial por vía periférica? Sí, sí, se puede administrar, de acuerdo, totalmente sí. La única barrera o el único condicionamiento ahí es que tengas en cuenta la osmolaridad, ¿no?
cuál es la osmolaridad permitida por vía periférica y cuál es la osmolaridad que puedes tú tener por vía central. Si no sobrepasas la osmolaridad de la vía periférica, tú puedes iniciar una nutrición parcial. Y justamente es parcial porque si tú le pusieras total, vuelas, ¿no? Como es parcial, la osmolaridad es menor y sí puede ser iniciado nutrición parcial por vía periférica. También, gracias doctor, tenemos una pregunta que dice qué medidas inmediatas adoptamos cuando tenemos a un paciente con síndrome de realimentación y si pensamos qué podría suceder y cómo evitarlo. Ah, no, Uy, cómo sí, prevenirlo, perdón. sí, sí, sí. El síndrome de realimentación debería ser motivo de otra ponencia, ¿no? Y si gustan, quedo también encantado de poder conversar sobre eso. Pero chiquito, en realidad, sobre el síndrome de realimentación, que es tan importante en UCI. Primero, la sospecha del síndrome de realimentación es lo más importante. Y la sospecha es en todo paciente desnutrido crónico severo. Todo paciente que tiene una desnutrición crónica severo tiene riesgo de tener síndrome de alimentación. Y ya, o sea, la forma de prevenirlo, primero empieza por la sospecha y segundo empieza por la administración. En la pregunta que respondía sobre cuándo, por ejemplo, en estos pacientes que tienen alto riesgo de este síndrome de realimentación, el inicio y la progresión no va a ser tan agresiva como cada 4 o 6 horas que hemos visto en un paciente que no lo tenga o que no tenga riesgo de hacerlo. Es mucho más lento. La prevención tiene sentido a eso porque lo que, en resumen, lo que se quiere es evitar cambios bruscos en la célula de estos elementos, sobre todo, por ejemplo, fósforo, ¿no? Que pueden producir disturbios cardíacos importantes o incluso llegar a las paradas cardíacas cuando hay esos disturbios que son muy severos. Entonces, el síndrome de alimentación es sumamente interesante, es sumamente importante, debería ser parte de otra presentación, pero ahí es sospecha y progresión, ir de a pocos. O sea, ahí, por ejemplo, las dosis, los volúmenes y los tiempos en que uno progresa son distintos, son menores, son más lentos y la monitorización también es distinta, también es digamos, un paciente en el cual tienes que separarlo, porque tienes que verlo con mayor detalle, ¿no? Y finalmente, no lo subestimen, ¿ah? El síndrome de realimentación existe y es bastante, a los que le ha tocado alguna vez ver uno o ver un caso de ellos, nunca se olvida, es bastante importante. Muchas gracias, doctor. Bueno, la Oficina de Docencia agradece su participación, doctor Daniel Anchante, y además también por compartir su experiencia profesional con todos los presentes. Además, agradecemos a los participantes y los invitamos al próximo jueves conectarse para tener una nueva telecapacitación de Jueves Científico. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, un saludo y nos vemos por el instituto. Gracias, chao.